Hoy en día, incluso los santos que asisten a la iglesia conocen esto muy bien. Toda la humanidad ha heredado el pecado cometido por Adán y Eva cuando comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, sin comprender el principio de cómo podemos obtener la vida eterna, no logran entender completamente la importancia de la Pascua y cuán precioso es Dios, quien nos trajo la Pascua. En el libro del Génesis, Dios habló sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal y del árbol de la vida, enseñándonos que el árbol de la vida se refiere al fruto que concede vida eterna a quienes comen de él. En Mateo capítulo 13, Dios prometió revelar a través de parábolas todas las cosas ocultas desde la creación del mundo. Entonces, ¿qué es exactamente el árbol de la vida mencionado en la parábola del huerto del Edén? Para salvar a la humanidad, que estaba destinada a morir, después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, se debe abrir un camino para que coman del árbol de la vida. Aunque comer del árbol de la vida concede la vida eterna, Dios bloqueó el camino para evitar que los que habían comido del árbol de la ciencia del bien y del mal se acercaran al árbol de la vida. En Génesis capítulo 3 versículo 23, está escrito: Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Ángeles con espadas encendidas bloquean estrictamente el camino hacia el árbol de la vida, asegurándose que los pecadores ni siquiera puedan acercarse. Como resultado, nadie puede acercarse imprudentemente al árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida mencionado en Génesis se describe mediante una parábola, pero ¿cuál es, en verdad, su realidad? ¿Qué estaba tratando de transmitir Dios al usar esta parábola? Para aquellos que aún no han encontrado esta respuesta y afirman, puedo ir al cielo, seré salvo o he recibido el perdón de los pecados, tales declaraciones son incorrectas. Cuando llegamos a comprender claramente por qué nos ha concedido Dios hoy la fiesta de la vida, llamada la Pascua, podemos darnos cuenta de que el secreto del cielo eterno y del árbol de la vida en el huerto del Edén está oculto en la verdad de la Pascua. A la humanidad, que se hizo mortal después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios reveló esta enseñanza: si comen del árbol de la vida, tendrán vida eterna. Abramos el capítulo 6 de Juan para ver cuál es la realidad del árbol de la vida. Capítulo 6 versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tienen? Tiene vida eterna. En el huerto del Edén, ¿qué es lo que uno tenía que comer para obtener la vida eterna? Se dijo que para obtener la vida eterna es necesario comer del árbol de la vida. En el capítulo 6 de Juan, Jesús dijo: debes comer de la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre para tener la vida eterna. Solo hay un camino por el que Dios da la vida eterna a la humanidad. Dios nos ha concedido un solo camino, ¿y cuál es la realidad detrás de esta parábola? ¿Qué sucede cuando comemos la carne de Jesús y bebemos su sangre? Él dijo: tendrán vida eterna. Por lo tanto, la carne y la sangre de Jesús representan el árbol de la vida en el huerto del Edén. La realidad del árbol de la vida es la carne y la sangre de Jesús.